Hola chicos, en esta oportunidad vamos a ver el conjunto de los números racionales como primera clase introductoria a lo que es esta unidad de números racionales. Nuestro objetivo va a ser representar números racionales en forma decimal y fraccionaria. Para ello vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a recordar los tipos de números como conjuntos que han visto hasta ahora, y luego vamos a recordar cuáles son las reglas para convertir números de decimal a fracción y viceversa. Primero que todo es súper importante comprender qué son los números racionales. Los números racionales, o los números que son las fracciones conocidos por ustedes, en realidad son un conjunto numérico. En matemáticas se suele hablar de conjunto numérico para agrupar a números que tienen las mismas características. El primer conjunto numérico, que es el más conocido y el más sencillo de todos, es el conjunto de los números naturales, porque como su nombre lo dice, son los números que se nos dan con naturalidad. Contar con los dedos de las manos, y es por eso que aquí tenemos el 1, el 2, el 5, etc. Tenemos infinitos números naturales, pero todos tienen esta concepción de que son contables. Cuando ya empezamos a hablar de los números negativos y del cero, ya nos pasamos a otro conjunto, que es el conjunto de los números enteros. La concepción de número negativo vino mucho después, tuvo mucho rechazo por algunos y mucha naturalidad por otros. Pero en los números negativos nosotros tenemos los números como menos 4, menos 10, el 0, etc. Pero en la representación que yo hago aquí hay que tener mucho cuidado, porque también los números naturales forman parte de los números enteros. Es decir, los conjuntos numéricos en matemática se van ampliando a medida que vamos agregando números nuevos. Y por lo tanto, el siguiente conjunto que viene es el conjunto de los números racionales, que también lo ponemos abarcando a los dos anteriores. Este conjunto, que es con una letra Q y una rayita, esto es una letra Z y una rayita, letra N y una rayita, es el conjunto que alberga a las fracciones. Por ejemplo, a 2/5, a 1/2, y también en sus versiones negativas, menos 1/2, menos 5/6. Pero también va a albergar a los números decimales, porque los números decimales pueden ser vistos como hacer la división que involucra una fracción, como por ejemplo el 0,1, menos 1,8, 0,6 periódico, etc. Ahora bien, los números naturales y los números enteros también pueden ser vistos como números racionales. ¿Ya? Por ejemplo, acá el número 2 pertenece al conjunto de los números naturales, pero también están en la esfera del conjunto de los números enteros y también de los números racionales. Alguien podría preguntarse, pero ¿por qué números racionales? Y es porque cualquier número entero se puede escribir como una fracción, como por ejemplo en este caso 2 partido en 1, y eso efectivamente nos da 2. Eso es lo que tienen en común todos los números naturales y enteros, pensados desde el punto de vista de los números racionales. Todos ellos son de denominador 1. Por lo tanto, podemos dar una caracterización un poco más técnica de lo que es el conjunto de los números racionales, que van a ser todos los números de la forma a partido en b, como una fracción, en donde tanto numerador como denominador tienen que pertenecer al conjunto de los números enteros. Pero este de acá, el denominador, no puede ser 0. Una vez entendiendo que en el conjunto de los números racionales están los números que son fracciones y que también son en realidad decimales, podemos hablar de hacer pasos de decimal a fracción. En este caso me voy a remitir a los 3 grupos de tipo de número decimal que uno puede pasar para fracción. El primer grupo son los decimales finitos. ¿Cuáles son este tipo de números? Son números que simplemente terminan donde su decimal lo dice, como por ejemplo el número 0,4, y como lo hacemos para escribirlos como fracción, considerar el número visto sin comas. Tendría 0,4, pero ese 0 a la izquierda no cuenta, así que es un 4.
Lo divido, lo voy a partir en algún múltiplo, en alguna potencia de 10. O de otro modo dicho, parto con un 1 y voy a agregar un 0 por cada número decimal que tengamos. En este caso tengo 1, así que pongo un 10. Si se puede simplificar, usted lo puede hacer. En este caso me va a dar 2 quintos al dividir ambas partes por 2. Pero otro número que también es finito puede ser el número 2,3. Y también aplica la misma regla. Por ejemplo, miro el número sin la coma, un 23. ¿Y cuántos números decimales hay? Uno solo, así que pongo un 10. Y ahí queda. Puedo tener un número incluso más grande, 0,68. ¿Qué número veo? Ignorando la coma, un 68. Pongo un 1 porque es un finito. Y ahora cuento cuántos decimales tengo, 2. Así que van 2 ceros. Obviamente eso también se puede simplificar. El segundo grupo de números son los números periódicos. ¿Cuáles son los números periódicos? Son números que en su expansión decimal son infinitos. Por ejemplo, el 0,7 periódico. ¿Qué es el 0,7 periódico? Es este número. Es un número que tiene muchos 7, infinitos 7 en su expansión decimal. Usted podría estar toda la vida poniendo números 7 aquí como decimales. ¿Cómo los hacemos? Volvemos a hacer el mismo paso de ver el número sin coma y sin periodo. Así que nos quedaría un 7. Pero ahora lo vamos a dividir por 9. Vamos a poner una cantidad de 9 igual a la cantidad de números periódicos que haya. En este caso hay 1. Así que ponemos solo un 9. Puedo tener otro número aquí, 0,61 periódico. De nuevo miro el número sin comas y sin periodos, o sea, un 61. Y cuento cuántos números periódicos hay. Serían 2. Así que van 2 9. Y finalmente, tenemos el grupo de los números semiperiódicos. Los números semiperiódicos son números que tienen una parte que no es periódica, pero que también es decimal. Vamos a ver cómo trabajar con estos ejemplos que involucran conocer bien las reglas para el grupo de los finitos y el grupo de los periódicos. Por ejemplo, 0,25 periódico. Se dan cuenta que acá el periodo no afecta al número 2. Por lo tanto, este número es así. 0,25555 y de ahí hay puro 5. ¿Cómo lo hacemos con él? Nuevamente el primer paso es igual siempre. Miro el número sin comas y sin periodos. 25. Pero ahora yo le tengo que restar a este número todo lo que está antes, o sea, a la izquierda del número periódico. O sea, un 2. ¿Y ahora en qué lo voy a dividir? Parto ahora sí o sí pensando en los números periódicos. ¿Cuántos hay? 1. Así que va un 9. Y por cada número decimal que tengamos que no es periódico agregamos un 0. 90. Así que por lo tanto hacemos la resta. Nos va a quedar 23 partido en 90. Así que por lo tanto, este 0,25 con 5 en el periodo me va a quedar 23 partido en 90. Otro ejemplo. 0,3 y 75 periódico. De nuevo voy, lo escribo sin comas ni periodos, que sería 375 menos lo que está a la izquierda del periodo, o sea, el 3. Todo esto partido en, cuento los números periódicos primero, tengo 2, así que van 2 9, y después cuento los números decimales no periódicos, 1, así que un 0. Por lo tanto esto es 372 partido en 990. Finalmente hay un ejemplo que necesito rescatar, y es este tipo de números. Por ejemplo, ¿qué haríamos con 1,6 periódico?
Este número parece simplemente ser un número periódico normal, pero tiene un problema. Y es que los números periódicos de esta definición siempre tienen que partir con 0. Porque la definición general en realidad es la de semiperiódicos. Y aquí sí tenemos valores que están antes del periodo a la izquierda. Por lo tanto, este es un número semiperiódico propiamente tal. Lo anoto sin comas ni periodos, 16, que voy a restar lo que está a la izquierda del periodo, que va a ser el 1. Y partido en la cantidad de números periódicos, 1. ¿Tenemos números que sean decimales no periódicos? No. Así que no va ningún 0. Así que esto nos va a quedar simplemente en 15 novenos. Es tremendamente importante que repases estas reglas, que puedas parar el video una y otra vez, que lo vuelvas a retroceder y practicar con esto, porque va a ser parte importante de lo que vamos a estar trabajando con los números racionales. Y sobre todo comprender que son un conjunto numérico que tiene sus diferencias y tiene similitudes con conjuntos numéricos que has visto en cursos anteriores. Nos seguimos viendo.